Muy bien, y ya estamos con invitado aquí en el estudio Henry Chiloyola de la FM de la Calle. Les contábamos que por estos días se están realizando las 10ª jornadas de investigación en humanidades y hoy a la tarde va a estar brindando una conferencia, Enseñar a investigar con memorias y utopías, desafíos de las ciencias humanas en la Argentina actual. Fortunato Malimachi, que es investigador del CONICET, nombrado recientemente profesor emérito de la UBA. Ahí le reconocen los valiosos aportes y logros en las líneas de investigación en sociología histórica del catolicismo, grupos religiosos en sectores populares y pobreza y políticas sociales, y también dirige el Centro de Investigación Mixta Internacional, Globalización y Sociedad. Recientemente se publicaron además una serie de artículos suyos en Claxo, bajo el título Catolicismo, Sociedad y Modernidades en América Latina. Fortunato, muchísimas gracias por acercarte. ¿Cómo estás? Buen día. No, agradecerles la invitación. Es la primera vez que vengo acá a vuestra casa. Otras veces hemos hablado. Uh-huh. Y estar siempre me trae muchos recuerdos, no solo por la calle La Madrid, donde viví muchísimos años, sino que uno va, pasa por el TOF, viene, ve la Embajada de España, ve el cartel ese del pueblo vasco liberado y política obrera. Bueno, y uno se pone también contento, porque con la nostalgia solo no va a ningún lado, y aquí estamos. Uh-huh. Bueno, hablábamos recién antes de arrancar también de esto, ¿no? Un contexto donde evidentemente no por azar nos bombardean con medidas de cuestiones que se destruyen, se cierran, despidos, todo bajón, ¿no? La cuestión económica, y no hablamos lo suficiente de un montón de otras cosas que siguen pasando a pesar de todo eso. Bueno, y vos ponés ahí, que supongo que no debe ser por casualidad, enseñar e investigar con memorias y utopías. Exactamente, ¿no? Adrede está hecho eso, digamos, porque la idea es, se siguen haciendo cosas, las sociedades siguen movilizadas, siguen, por supuesto, con mucho dolor, sufrimiento, cada vez que vos escuchás la maldad con las cuales gozan algunos en este gobierno, y al mismo tiempo, bueno, venir unas jornadas en Bahía Blanca, a las 10ª, escuchar, van a haber como 200 ponencias. Uh-huh. Bueno, digo, hay cosas que se siguen. Ahora, ¿cómo las procesamos? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo las traemos al ámbito universitario, al ámbito de la sociedad? Y pensando también que hay que volver a recuperar el Estado, bueno, eso entonces me parece da ánimo. Mostrar todo lo que se hace, creo que hoy es la resistencia más importante que podemos tener. Poner el cuerpo, ya lo estamos poniendo en bastantes marchas, y nos pegan. No alcanza. También producir, también... a ver, yo voy a decir algo. Bahía Blanca siempre fue un lugar duro, y si lo que habremos vivido tantos años es duro. Ahora, yo llegué ahí a la conferencia... Sí. Hermoso lugar, no conocía, le había ido en auto pero no había entrado. Bueno, digo, la Universidad del Sur, es cierto, edificios CONICET, se construyó, viví la época, la década ganada. Muy bien, habrá que seguir construyendo, pero lo primero cuando entro, mis amigos, te digo en serio, se me cayeron muchas lágrimas. Carlos Richter, Carlos Rivera, Diana Pizá, González, Pajarito Borovia y la otra colega que a veces se me va el nombre, verlas ahí, yo dije, bueno, es la Argentina real, es la Argentina que estamos sufriendo y al mismo tiempo esto está. Ahora, ¿cuál es el desafío? Mantenerlo, recrearlo, verlo en el largo plazo. Si recreamos nuevas memorias en disputa, vamos a recrear nuevas utopías. Esto a mí me parece continuamente central, ¿no? Los presentes se desaniman cuando hay memorias bajoneadas y utopías a cero. Uh-huh. Bueno, si rehacemos las disputas de las memorias, que son muchas y varias, hay que pelearlas, es porque también estamos rehaciendo y peleando utopías. Cuando uno dice utopías, dice sueños, dice esperanzas, dice expectativas, dice espiritualidades, que yo cada vez más, será que estoy cada vez más viejo, pero no importa. Dice espiritualidades en el sentido de algo que te dé sentido a tu vida, que puedas decir es posible. Y
Claro que sí, que lo que hay que repensar es cómo, con quiénes y cómo sumar. Yo creo que lo que uno ha aprendido de este proceso y de los últimos es que las democracias se radicalizan, las democracias se profundizan, si hay grandes participaciones, vastos sectores metidos adentro, y bueno, y negociaciones múltiples, que no es una palabra para dejarla, sino para atraerla. Y creo que, bueno, estamos ahí. Yo me voy, o estoy esperanzado, porque tantas colegas, profesores, me junté con la gente de la universidad también, con el rector, con la gente de Derechos Humanos, Roberto, Diego, Claudio. Bueno, ellos siguen trabajando, siguen produciendo, siguen movilizando. Cuando ayer hablaba con ellos, me dijeron algo que me toca mucho, no por lo que investigo, pero me decían, no sabés la sanación que fue cuando se hacen los actos de reparación. Entonces digo, bueno, si se hicieron esos actos hay que multiplicarlos por 10, porque hoy tenemos que sanar a mucha más gente que ayer. Entonces, bien, porque sabés que hay todo un esfuerzo por reparar a cientos y cientos de trabajadores, estudiantes, profesores que fueron destruidos durante la dictadura y que la universidad, frase que la repito porque a mí me quedó, la universidad como víctima, victimario y escenario de lo que pasó tanto en la década del 70 después con la dictadura, ¿no? Bueno, el que escribió eso a mí me copó, como dirían, porque, bueno, te muestra todos esos desafíos. Y hoy están, y si se pueden multiplicar más, si se pueden mostrar más, claro que te trae problemas, yo entiendo que cuando vos lo haces, te dices, pará la mano, no te van a dar dinero, mirá que los malos van a venir. Pero aquí que hoy tienen también un gobierno municipal que coopera. Tienen un gobierno municipal que de algunos debe tener numerosos defectos, pero que no es el mismo que el que estaba anteriormente, y donde están nada más y nada menos que las colegas de hijos e hijas presentes, más el esfuerzo que están haciendo otros ahí adentro. Yo te diría, ojalá hubiéramos vivido gobierno provincial, gobierno municipal, autoridades de la universidad, yendo más o menos para el mismo lado. Ahora, Fortunato, recién decías, bueno, de los malos uno ya sabe más o menos lo que se espera, ¿no? La diferencia tal vez aquí es que tenés sectores mayoritarios de la población que acompañan, que están aguantando y en algunos casos hasta justifican y celebran ciertas medidas como que despidan a alguien del laburo, ¿no? Ahí me parece está lo más complejo. ¿Qué cambió? Más allá del hartazgo, que evidentemente hay cierto consenso en reconocer eso, que salió para este lado, bien para la ultraderecha en este caso. ¿Cuáles son los componentes que habilitan esto que estamos viendo a nivel social? Se puede hacer siempre varias lecturas, ¿no? Vamos a uno, la morfología de la sociedad argentina se viene transformando fuertemente. Para ponerlo en palabras, la sociedad salarial, que durante décadas, y sobre todo de los 40 hasta uno podría decir, después de la dictadura, con sus sindicatos, sus reivindicaciones, sus luchas, su manera de penetrar o acceder al Estado, bueno, después de los últimos años, y algunos te dirán 4, otros te dirán 8, uno podría decir hasta 10 años para atrás, ese dinamismo se paró o no se supo cómo incorporar a nuevos actores y nuevos grupos sociales. Hay una población hoy muchísimo más amplia que la sociedad salarial que uno podría decir se siente insatisfecha. Se sintió, y yo voy a poner el actual, se sigue sintiendo insatisfecha. Tuvo una opción de decir, bueno, esto yo no lo quiero más, quiero otra cosa. Ahí, en esa otra cosa, innegablemente estaba el tema de la inflación, discusión que tuvimos con economistas y colegas toda la vida. No se puede vivir una sociedad que... No, pero no es así. No, ¿por qué? Porque los
sector, más allá de los grandes grupos económicos que se favorecen, más allá que la redistribución está en el corazón, es que los sectores más empobrecidos son los que más la sufren. Entonces, eso costó, espero que hayamos aprendido. En lo demás, digo, el 30% ese que lo votó, y que para mí es el interesante. El otro ya está recalcitrante, no sé, espero que Dios los tenga en la gloria. Ese quieren vivir mejor. Yo no puedo sumarme por trayectorias, por metodologías, por concepciones, a decir que son ignorantes los que lo votaron. No entendían nada, están ganados por los medios. No, no es así. Esa misma, yo que doy clases, daba, pero cada tanto, no importa. Si vine durante décadas y décadas defendiendo el voto de los sectores populares y evitar decir que eran engañados, manipulados, que por la burguesía o por el fascismo, no puedo hoy, a esta altura de nuestro proceso democrático, seguir. Entonces tengo que empezar a buscar causas, causas estructurales, por supuesto. Otro tipo de causas que ya nosotros las veníamos diciendo, pero viste, es las transformaciones en las sociabilidades y en las creencias de la sociedad argentina es fantástica en los últimos años. Y en América Latina también, pero aquí, de una cultura católica que monopolizaba, aparece después el mundo evangélico, y hoy nosotros hacemos cada 10 años esos trabajos, pero no teníamos magnitud. Si una población era católica al 90% y después el que hicimos en el 2008 el 70% y ahora en el 2020 te da 60% y ese grupo, una porción de eso se va a ese mundo evangélico, pero ya no al valdense, al anglicano, al metodista, sino al pentecostal, donde ahí le dicen, dado que se siente solo en esa sociedad que no la acompaña, busca ahí donde le dicen sí, esa soledad tuya es un vínculo especial con Jesús, con Dios, tú vales. Bueno, esa persona se siente al menos un espacio de confort, espiritual, de valores, de vida, existencial. Entonces, ahí tenés también otros indicios de esas transformaciones. Y me parece que la pregunta es, antes de poner calificativos, no habrá plan o no habrá posibilidad de vivir en un país democrático sumando esos sectores si no se reflexiona cómo se integran, qué tipo de trabajo tendrán, qué tipo de manera de relacionarse tendrán, qué maneras de vivir tendrán y qué creencias sobre el ayer y el hoy y el futuro se están procesando. Entonces, algunas, innegablemente, que son, para ponerle de las ultraderechas, ¿no? Sobre el tema de los migrantes, pero acá no tenemos ese. Cuando uno después empieza a comparar, al menos hasta hoy, si bien en el otro 20 y pico % que votó a Milei sí estaba contra los migrantes, contra los peruanos, contra los bolivianos, no es el discurso, no ese es el discurso. Como pasa en Europa, por ejemplo. En Europa ni que hablar, y en Estados Unidos ni que hablar. Sí hay sobre temas de las familias, y acá es un tema y ni te cuento sobre los derechos de las mujeres, hay también ahí una oleada fortísima en Europa, en Estados Unidos, mucho en América Latina, más en Argentina, donde el movimiento de mujeres luchó y sigue peleando, buscando derechos, defender su cuerpo, defender su sexualidad, esa diversidad. Uno creía que eso era sentido común y ahora se da cuenta que no, que hay ahí una resistencia de varones, de jóvenes varones, que sus masculinidades han entrado en una crisis fenomenal, que también habrá que empezar a darles respuesta, pero no eliminando los derechos de las mujeres, sino también al mismo tiempo cómo se recrean nuevas masculinidades, para hablar en este tema. Entonces, ahí tenés, ahora, la sociedad plebeya que es la Argentina, porque a mí eso que busca y que quiere vivir mejor, ahí hay que darle respuestas. Y las respuestas de este lado todavía nacionales y populares, o que pueden tener mayorías, nos cuesta. ¿Por qué?
y acá ahora voy a lo otro, porque no hemos logrado también, yo no digo en 10, 12 o en muchos más años atrás, poner que son los grandes grupos económicos, los grandes empresarios, los grandes grupos financieros, los que cada vez más vienen colonizando el Estado argentino. Entonces acá es un problema. Del gobierno anterior ni que hablar, del gobierno anterior estaban, y del gobierno de la década ganada, bien, pero no fueron puestos también, ojo, estos son los responsables de los problemas que tiene la sociedad argentina. Se pensaba que se podía dialogar, con algunos sí, con otros no, pero bueno, hoy visto esto, y visto a nivel global, como vos decías, donde estos grandes grupos económicos hoy están dando un zarpazo en ese capitalismo para desregularlo, en el cual los ejemplos que da nuestro presidente son típicos, ¿no? Los empresarios son los héroes, los vagos, los enfermos son los que van a la teta del Estado. Bueno, a ese discurso hay que también darle respuesta. Muchas veces yo veo que colegas, amigos, el discurso de la antipolítica. El discurso de la antipolítica tiene larga data. Si yo me escucho en esta jornada, bueno, lo traen de la época anarquista, en White, acá, era antipolítico total. Bien, vos dirás, era la época, era otra época. Pero a veces se reproduce. Es decir, democracias que ya no pueden responder a necesidades vitales de las mayorías. Democracias que cuando se encuentran con los grandes grupos económicos concentrados son débiles, o no tienen las herramientas. Acordate todo lo que se intentó en el gobierno de Cristina, con los fondos buitres, que sí, que ya los tenemos, que esto, que lo otro. Llegó el gobierno de Macri, les pagó. Llegó el gobierno después de Alberto Fernández y les pagaron. Ahora, y la salida a este momento, esa atención a esas demandas y esas necesidades, ¿qué tiene que ser? ¿Una más radicalizada por izquierda progresista o presentarle un programa más parecido al de la derecha, un candidato que grite más o menos en el tono? Ni izquierdas progresistas, en el sentido de creer que es un problema de progresismo y de conservadurismo. No, es un problema de una sociedad dividida en clases, con grandes grupos económicos, en la cual, ¿por qué la sociedad argentina también tiene estos problemas? Y porque ni este gobierno, ni el anterior, y quizás desde cuando uno escucha, ¿cuál es el problema que tienen hoy por hoy la mayoría de los que no están en el actual gobierno? Que digan lo que digan, le dicen, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste cuando vos gobernaste? Sí. Entonces, cuando vos te dices, ay, pero existe una ley de la época de la dictadura sobre el problema financiero. Y tú, vos gobernaste A, B, C, estuviste y ¿qué hiciste? ¿No hiciste? Entonces, ¿quiere decir que ahí hay un problema irresoluble? No, si es irresoluble, me voy a mi casa. No te dediques. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero bueno, se evaden miles y miles de millones de dólares y se siguen evadiendo. ¿Y qué hacemos? Y no en este gobierno, y no solo en el gobierno anterior, y en el otro también. Entonces digo, hay algo y dando vueltas. Ni te cuento, cada vez, y eso yo, porque los tengo muy cercanos, todos mis amigos, colegas economistas, la misma facultad, bueno, ¿qué hacemos con todo el tema de la evasión fiscal en Argentina? ¿Cómo puede ser, argentino medio? Uno va a las playas de Brasil, tomás este vasito de agua y viene el pibe con el podcast, te pone la tarjeta. Acá no solo se evade, sino que hoy Mercado Pago, por ejemplo, tiene la posibilidad de seguir evadiendo. Yo quiero pagar con la tarjeta y me sale Mercado Pago. ¿Qué quiero decir? Que tenés una serie de problemas locales que hay que tratar de... Ahora, eso significa radicalizar tu propuesta democrática. Es decir, nosotros con esas personas, si quieren estar, acepten estas reglas. Ahora, ¿por qué no logramos? Esto era ayer otra vez lo mismo. ¿Por qué no logramos? Por ejemplo, entonces vienen que los medios, las nuevas redes, es cierto. Ahora, ¿cómo es posible que la mayoría de la sociedad argentina siga creyendo, y digo creyendo porque es una palabra que me interesa y mucho, que la deuda externa la hizo el gobierno de Alberto y Cristina? ¿Cómo no se logró? O fíjate que no se logra, porque no se logró. Decir, no, este fue el gobierno de Macri. Estábamos desendeudados. Vos podés poner que dice Macri, están desendeudados y el otro están desendeudados. Sin embargo, la mayoría...
Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para llegar, para machacar, para no creer que ya está ganado tal o cual cosa y levantar el dedito diciendo ya lo hicimos? Porque si ya lo hicimos, tenemos que responder por qué no fuimos capaces de crear ese otro sentido común que diga, son los grandes grupos económicos, son los grandes grupos financieros, son todos esos tipos de evasores los que te hacen a vos hoy que tengas este trabajo de mierda, que no te aumenten los salarios. Ahora, ahí hay que radicalizarlo, pero entonces tenés que dejar quizás algunos de los que te vinieron acompañando hasta hoy. Y bueno, y ahí yo sí, algo se dijo también, ahí creo, bueno, cada uno, viste, viene de sus procedencias, pero sí yo creo que el testimonio personal es importante. Yo sí creo que tu trayectoria es importante. Si vos sos millonario, tenés mucho dinero, y bueno, la pregunta, ¿y de dónde lo sacaste? Por más que es decir, dirigencias políticas que no tengan problema que si le van a sacar una carpeta, sea la que sea, y ahora estamos entrando en otros temas, sea la que sea, pues decir, no, yo no tengo nada que ver con esto. Porque si no viene el pero. Soy progresista, pero me lleno de dinero. Soy progresista, pero resulta que el tema del acoso, no. No. Y creo que ahí hay una exigencia. Mucho, a ver, yo insisto que es mucho más en la sociedad argentina que en la brasilera, la mexicana. ¿Y por qué? Y porque la sociedad argentina es una sociedad plebeya. Es una sociedad en la cual vos ves la cola del ómnibus, vas al otro lado, en otros países, no solo que no toman ómnibus, y que no hacen colas, y no van al transporte público. Acá vamos al transporte público y hay cola, se respeta, y nadie vos le va a decir, che, andate de aquí porque sos negro, porque sos indio, porque tenés cara esta. Hay intentos, ahora han vuelto, hay intentos supremacistas, racistas, pero no han pasado. Al revés, a veces se dice que... Ahora, esa sociedad plebeya que es la Argentina, construida sobre todo desde los 40 en adelante, me parece que hay que darle más respuestas, radicalizarla más. Radicalizar no quiere decir, ojo, radicalizarla ¿qué quiere decir? Que tengo que sumar amplios sectores populares y sociales, porque la democracia es la democracia del voto. Si no, tengo que decir, no, el voto no sirve. Hasta ahora creo que no podemos decirlo, es lo mejor que tenemos al menos, y sí preguntarnos entonces, a ver, hay algunas personas cuando no los votan dicen, bueno, son estos, son lo otro, alienados. ¿No? Depende cómo se vote la valoración que tenés. Bueno, pero no podemos tener esa. Lo mismo para el acoso, lo mismo para los que se enriquecen, lo mismo para que no pueden dar testimonio de sus vidas, decir, che, acá yo en esto no estoy. Y eso me parece que es una exigencia, me parece bastante fuerte, y que evite entonces, que vos tenés un tipo que después lo vas a nombrar de acá, lo vas a nombrar allá y te sale con estos temas, te sale con los otros, te salen con los otros. Y no son los medios, son la manera con los cuales vos construiste acuerdos políticos, que son personas que, bueno, viste... más vale perderla que encontrarlas. Están escuchando a Fortunato Malimachi, bueno, buena parte de tus investigaciones en torno a los catolicismos, recién hablabas de década de 40, incluso un tanto antes, hay varios de los artículos que van en ese sentido. ¿Cómo ha sido esa relación, tensión con la política, con el Estado, y cuánto tiene que ver en esta configuración bueno, de nuestra sociedad? Para mí es otro tema central, y a veces cuando hablan acá los colegas, uno lo pone, pues dice, es decir, sí creemos con otro grupo de colegas latinoamericanos que la modernidad, o si vos querés el capitalismo, ponerle lo que quieras, realmente existente en América Latina, no se hace como en Europa de enfrentamiento entre lo religioso y lo político. Y Francia es fue el ejemplo típico, si vos querés, no se mezcla. O al revés, es decir, la religión es para el ámbito de lo privado. En América Latina no, ni nuestras independencias, ni nuestras luchas independentistas, ni nuestros estados-nación. Al revés, hubo un vínculo estrecho entre ese político y lo religioso. La pregunta fue, ¿cómo? ¿Con quiénes? ¿Desde dónde? En el caso argentino, catolicismo y militarismo e identidad nacional hicieron ahí una triada fortísima. ¿Quiere decir que todo fue así? No, porque al mismo tiempo otros católicos, otras experiencias político-militares también se sumaron.
de esas creencias. Entonces ahí hay que investigarlo. Entonces yo no puedo partir de decir si hay, por eso a veces me incomoda tanto, hay grupos religiosos, religioso igual a fundamentalista, fundamentalista igual a ignorante, oscurantista, medioevo. Lo volví a escuchar ayer con grandes colegas, uno que hace internacional. Digo, pero o no comprenden nada, o al revés, las concepciones sociales, epistemológicas, cuando vos analizás, te impiden verlo. Yo te diría más, hoy en Europa, y por eso a mis colegas les está costando tanto entender, las ultra o las derechas radicales, vamos a poner porque me gusta más ese, las derechas radicales, ¿qué hacen? Hay una crisis, casi nadie quiere hacer política partidaria en Europa, y espero que acá es un tema también, ojo. Después de lo que pasa, la gente se queda en su casa. O no voy a ir a una reunión que solo se discute si FM la calle o FM el asfalto. ¿A quién no, vamos a dar el subsidio. No, queremos ver cómo se construye. ¿Y esto qué ha hecho? Que la presencia, las militancias en los partidos políticos, unos dirán fruto de otra época. Yo digo, no solo fruto de otra época. Vamos, ¿por qué digo? O de algunos sectores sociales que participaban, hoy esos se han recluido, van a otro lado. ¿Y qué vas viendo vos? Que Vox, que la Liga, que Le Pen, que los nórdicos, que Orgán, una gran mayoría de sus cuadros vienen de los grupos religiosos, luteranos, calvinistas, católicos, y últimamente se juntan con grupos judíos. ¿Pero por qué en Europa? Porque hay que entenderlo en Europa. Porque su gran enemigo, ¿qué son? Los islámicos. No, entonces los islámicos son los migrantes, pero ¿qué? Todos islámicos, todos topos que nos van a venir a poner bombas. Tenés que leer toda esa literatura, pero que circula, una literatura que circula en el común de los europeos. Cada inmigrante que vos recibís es un islámico que te va a matar tarde o temprano. Imagínate, entonces vos tenés ahora derechas radicales, judía, cristiana, católica, juntas y financiadas por grandes grupos financieros, por fondos de inversión. Entonces vos tenés algo interesante para analizarlo, preocupante, porque tenés que darle entonces distintos tipos de respuestas. ¿Y en América? Bueno, en América Latina, ¿qué tenés? Trump, ya lo tenemos a Trump. Aunque en el caso de Trump es American Again, ¿no? Es decir, ahí es un proteccionismo yanqui que viene. En otros países de América Latina de larga data tenés ese mundo católico que fue muy masacrado, teología de la liberación. En Argentina tenemos 25 sacerdotes asesinados, religiosas asesinados y cientos de dirigentes de ese mundo detenidos, desaparecidos. Lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasó en América Central. En ese momento, y si vos querés, vamos a poner tipologías, a mí me gusta, pero sirven y después dejalas. El caso tipo es Pinochet. Pinochet llega, hace el golpe. Recordemos, Pinochet, esto también un poquito más lo voy a hacer ahora. Pinochet era el responsable de la seguridad puesto por Salvador Allende. Digo, para ver cómo aún, donde uno quiera, todo eso está siempre medio mezclado. No es que acá están... Hace el golpe, la Iglesia Católica Chilena saca un comunicado fortísimo en contra del golpe, pero diciendo, miren que antes estuvieron los comunistas, pero tampoco estamos con este. Pinochet a la semana le dice, señores, que era el cardenal Silva Enríquez, que lo conocí muchísimo, digo, con usted nada. ¿Y qué venía? El Te Deum, famosos Te Deum, que quedan en Chile, que quedan en Argentina, no quedan en muchos países más de América Latina. ¿Qué hace Pinochet? Dice, bueno, si usted no me lo hace, pues digo, yo no le voy a hacer el Te Deum. Porque ¿sabés qué? El Te Deum, más allá de que el Te Deum lo pide el presidente. Y no se puede negar el obispo. Se puede, si quiere, y en este caso se negó. Pero existe en algunos países, ya la mayoría de los países católicos lo eliminaron, porque era el resabio de la época feudal. El rey dice, venía a rezar para que mi ejército gane. Te Deum. Bueno, ¿qué dice Pinochet? Entonces lo empieza a hacer con los pentecostales. Y hasta hoy vos tenés 2 Te Deum en Chile. El Te Deum católico, ¿qué quiere decir con esto? Para que vos veas cómo esos gobiernos,
militares, van a la búsqueda de ser religiosos, porque no se piensan fuera, y los democráticos tampoco. ¿Por qué? Porque se piensan que para la política social, y ahí hay, fíjate, es mejor la Cáritas, algún pentecostal, a la iglesia anglicana, porque, bueno, el Estado, o creen que no tiene que hacerlo, por eso son neoliberales. Estos sí creen que tiene que hacerlo, pero no confían que sus militantes a la hora de hacerlo entren en matufia, para hablar acá como lo habrás escuchado por todos lados. Entonces prefieren, y ahí va, entonces ese mundo católico. Después viene la enseñanza. La mayoría de América Latina, no es en Europa, sigue teniendo enseñanza religiosa o enseñanza católica, algunos financiados por el Estado y otros que lo hacen financiar solo. Brasil, México, Chile, son los propios grupos, pero tienen una influencia fenomenal porque las clases dominantes o las clases en alza prefieren esa educación a la educación estatal, que es de cuarta o de quinta. Por eso se vienen para acá. Entonces, vos vas viendo ahí mundos, tema de la salud, no tanto, pero cuando esa salud empieza a entrar en crisis, viene el que te dice que te va a sanar. Si viene un psicólogo, biopsicosocial. Bien, es cierto. Si vos tenés defensas, te enfermas menos. Pero te podés enfermar menos, pero está el médico, la vitamina, el hospital, el respirador y que te hagan una resonancia magnética. Se la hacen todos. Y también al mismo tiempo van a la búsqueda espiritual que los sane. Fortunato, una última... Perdón, termino. Sí. Hoy el Estado argentino está colonizado. Bueno, a eso me refería, porque por un lado hablabas del Te Deum, esta convocatoria del pacto de mayo de julio, que arranca diciendo que estamos ante, creo que era la mirada del Eterno, nos ponen las fuerzas del cielo. Mi mujer me lo acaba de enviar, dice, mirá, empieza con año 2014 de nuestro Señor. Pero esto es, vos decís, ¿cómo? ¿Por qué? Porque está repleto. Hoy tenés sectores católicos, sectores evangélicos y sectores judíos. Y esto para el que le investiga es interesantísimo. Pensábamos que todos estos eran pentecostales, la derecha, que están. Y resulta que ahora tenemos un presidente, y me estoy convirtiendo al judaísmo, su principal asesor es un rabino, que lo nombra a su vez embajador, primera vez en toda la historia de Israel que hay un embajador rabino. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Lo peor, yo dejo que cada uno de los grupos religiosos haga lo que quiera. Lo que nosotros no podemos hacer como investigadores es decir, este es un verdadero judío, este es un verdadero católico, este es un verdadero evangélico. No, porque no son así, porque hay disputas, hay pluralismo. Ahora, que cada comunidad después asuma las responsabilidades. Porque si yo estuve en contra de todo esto en otra época, y ahora también tendría que expresarme. O viene la larga historia de estos vínculos entre política, ya no es con catolicismo, ya no es con evangelismo, ya no es con el judaísmo, sino con los mundos religiosos. Y ahí entonces tenés una larga continuidad que habrá que verla en cada época. La vicepresidenta está llena del mundo católico, ultra antipapa antes, de legionarios, de neocatecumenados, de los que estaban con Lefebvre. Bien, en el Ministerio de ¿cómo se llama? Desarrollo Humano, me sale. De Capital Humano. De Capital Humano, pero tenés Opus Dei, Fraternidad Santo Tomás de Aquino, diversas órdenes religiosas. Entonces, bien, ¿cómo llegan? ¿Dónde están? ¿Por qué los nutren? Y el tema que también otras experiencias políticas partidarias, entonces, ¿qué hacen? Están en las antípodas y hoy en la Argentina, cuando te preguntan, tengo que decir, mira, quizás, o una de las principales oposiciones simbólicas al actual gobierno es la institución católica. ¿Y cómo? Y hace las misas en las catedrales, hace misas, ahora una por cada provincia, para pedir comedores. No está pidiendo, es decir, está casi en su función ultra legítima. Pedimos por los pobres que coman y que vivan bien. Y sin embargo, eso aparece como subvertidor de un orden porque crea otra manera de pensar a un gobierno que
que está enojadísimo con todo eso. Los pone en sus documentos, critica por afuera y tiene una institución que a su vez el propio Papa le sale a decir, che, el Estado es importante, los movimientos sociales son importantes, la fraternidad es importante, por abajo vos tenés todo esto y al mismo tiempo tenés cualquier cantidad de sacerdotes católicos que en su cosmovisión apoyan al actual gobierno, por el tema de la familia, por el tema de la sexualidad. Bueno, esas complejidades a tenerlas en cuenta, no atorarse, y después entonces como vos construís otros tipos de respuestas en los cuales tendrás que ver estas situaciones y, bueno, todo aquello que sea fraternidad, amor, espiritualidad, resulta que hoy es totalmente disonante del actual modelo que te están presentando. Entonces ahí me parece que es interesante a verlo y bueno, y después cada uno que siga sus caminos, ¿no? Fortunato, muchísimas gracias por la visita. No, a vos. Invitamos a quienes nos están escuchando a las 18:30, es en el aula 6 del edificio Rosa, allí en Parigüe, en San Andrés al 800, en el marco de las 10º jornadas de investigación en humanidades, la conferencia Enseñar e Investigar con Memorias y Utopías, desafíos de las ciencias humanas en la Argentina actual. Gracias, No, gracias a ustedes y sigan.